Hello, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al primer episodio oficial del 2024. Y pues bueno, no sé si extrañaban el podcast, yo extrañaba muchísimo sentarme a grabarlo. Y pues estoy muy feliz del tema que elegí para el día de hoy. No sabía exactamente de qué quería hablarles, como que venía yo creo que los últimos 6 meses del podcast hablándoles intensamente sobre sanación, intensamente sobre temas que requerimos revisar en nosotros pues para estar bien. Y para este primer episodio no sabía exactamente de qué hablar. Y me lo pensé. Y de pronto me llegó la respuesta. Así que estoy eligiendo este tema y lo estoy haciendo consciente en este preciso momento que me estoy sentando a grabar podcast. Porque deseo para ti, para mí, para todos los que escuchemos este episodio, ya sea cuando recién salga, este primer viernes del 2024 o en algún momento de la historia que lo estés escuchando, deseo verdaderamente que este episodio marque una etapa de fe en tu vida, que a partir de que escuches este episodio puedas retomar, recuperar y vivir con fe todos y cada uno de los eventos que se presenten en tu vida. Entonces, les adelanto que este episodio va a estar tal vez un poco emocional. Arrancamos el 2024 con llanto. Y pues bueno, antes de empezar con el tema, pues vamos a hacer nuestra meditación. Si no puedes hacer la meditación, si no puedes cerrar los ojos, con los ojitos abiertos simplemente escucha y vamos a intencionar juntos este episodio. Y así te pido que cierres tus ojitos, que respires, que hagas una inhalación larga, profunda, sin lastimarte, sin estresarte. Y que en la exhalación sueltes todo lo que no pertenece a este presente. Inhala, anclándote en el presente, anclándote en este momento. Y exhala descansando en este momento, en lo que es. Obsérvate en este espacio y vamos a pedir a Dios, Creador, Universo, Gran Espíritu, como sea que lo conozcas, que este episodio esté guiado por el amor más elevado, que este episodio pues esté guiado por Dios, que esté guiado, orquestado por Dios, Creador, Universo, y que a partir de este episodio se abran en nosotros nuestros corazones para sentir y experimentar la definición más elevada de fe, de Dios, Creador, de todo lo que es. Que en este episodio, a partir de este episodio, podamos vivir nuestro día a día como en un estado de gracia. Que así sea, hecho está, hecho está, hecho está. Y dicho esto, les quiero decir, antes de arrancarme con el tema, que este episodio está dedicado les dije que se adelantaban muchas lágrimas. Este episodio es en memoria del señor Ernesto Cabañas Jiménez. Del señor Ernesto Cabañas Jiménez, que era un escucha de este podcast. Y justo hoy, antes de sentarme a grabar este episodio, recibí un mensaje de su hija. Saludos. Recibí un mensaje de su hija. Y fue un mensaje que al principio me dio mucha risa y terminé llorando literalmente. Porque el mensaje decía, les iba a decir, no tengo mi celular, pero mi celular es con lo que estoy grabando. El mensaje decía algo así como, hola Ale, oye, pues hace un tiempo le recomendé a mi papá tu podcast y al principio se resistía a escucharlo porque te le hacías muy fresa y eso me dio risa. Y después le gustó
Y pues ya era como un escucha asiduo del podcast. Y bueno, esto me lo mandó después en mensajito que comentaron y compartieron por ahí de septiembre y que él le dijo como que le gustaba mucho escuchar el podcast, que pues sí que le gustaba mucho. Y el señor Ernesto falleció, regresó a las estrellas el 25 de noviembre. Y así terminaba el mensaje, ¿no? Así como, le gustaba mucho tu podcast y mi papá falleció el 25 de noviembre. Y bueno, un mensaje en el que empecé riéndome, terminé llorando. y la verdad es que siento que yo ya sabía el tema que iba a hablar el día de hoy antes de recibir este mensaje y estoy convencida de que no hay casualidades. Entonces, en donde quiera que esté, señor Ernesto, le mando un saludo y toda mi gratitud por haber escuchado el podcast. Y toda mi gratitud a su hija. Muchas gracias. Y bueno, en el capítulo de hoy, después ya de casi 6 minutos de iniciado el episodio, me gustaría hablar de la fe. Y por eso es lo que les digo, que quiero que mi intención es que la fe los acompañe en todo su proceso, en todos los procesos que vivan a lo largo de toda su vida. ¿Y por qué es tan importante la fe? La fe es súper importante. Más allá, y esto quiero hacer un paréntesis, no lo escribí en mi hojita, como saben aquí tengo mi hojita cada vez más arrugadas y me he encontrado las hojitas con las notas del podcast en casa de mi novio, en casa de mis papás, con recordatorios, ahí andan por todos lados. Y bueno, más allá de lo que hayas aprendido que es la fe en tu formación religiosa, yo creo que en la mayoría de las personas que escuchan este podcast han tenido una formación católica y eso pesa un montón. Tener una formación religiosa católica pesa muchísimo porque aprendimos que la fe es algo que está condicionado. Y bueno, independientemente pues sí, como de lo que sea que, de la religión en la que hayas crecido o lo que te hayan enseñado tus papás que es Dios, o si no te lo enseñaron, porque también me he encontrado con muchas personas que dicen mis papás son ateos y pues a mí me ha costado un poquito de trabajo reencontrarme con el tema de la fe. Entonces, más allá con lo que hayas crecido y demás, nos enseñaron que el tema de la fe es un tema un poco como que está condicionado, ¿sabes? Si te portas bien, pues tus peticiones van a ser escuchadas. Si cumples las reglas que esta iglesia o que esta religión te está poniendo, entonces tú sí puedes tener fe. Eso es tener fe. Y la realidad es que la fe, lo que yo he aprendido en mi camino de sanación, porque como bien dice el título de este episodio, la fe es un camino de sanación. Pues es que es algo completamente distinto. Entonces, ¿por qué es importante? Ahorita les voy a dar mi definición de fe, lo que para mí es la fe. ¿Y por qué es tan importante la fe en nuestras vidas? Porque primero porque nos mueve. Es esa, pues sí, como esa esperanza, no sé si llamarlo esperanza, más bien es como, pues vamos a ponerle esperanza, no sé exactamente si esa es la palabra, más precisamente puede ser como esta fe, esta creencia de que todo va a estar bien, que puedes tomar decisiones y que todo va a estar bien. Y yo puedo decirles que en mi vida, en los últimos años, he tomado un montón de decisiones desde la fe. O sea, sí, desde que tengo fe que todo va a estar bien. Entonces es súper importante porque nos mueve a tomar decisiones, nos mueve a hacer las cosas diferentes. Es importante porque nos da paz. ¿Y a qué me refiero que nos da paz? Que nos da paz, y esto está relacionado con otra cosa que escribí abajo, y nos da paz porque nos da respuestas, porque puede que no entendamos lo que está pasando en nuestra vida, puede que no entendamos lo que está pasando en el mundo, puede que estemos viviendo en muchísimo dolor, en muchísima incomprensión, mas si tenemos una fe fuerte, sabemos que todo tiene una razón mucho más elevada, que todo tiene una razón de amor. Y simplemente saber esto te da paz, porque puede que en este preciso momento no estés teniendo la respuesta que quieres o la respuesta que necesitas, mas
sabes que esa respuesta va a llegar en algún momento y entonces en automático vives con paz. Es importante porque nos da consuelo en la adversidad, nos da consuelo precisamente el saber que esto que estoy viviendo tiene un propósito, ¿no? Tiene un propósito y te pido que me tengas paciencia un poquito porque puede que aquí, y que te tengas paciencia también a ti, que puede que en este punto digas como, ¿cómo va a tener un propósito el sufrimiento? ¿Cómo va a tener un propósito la matanza? ¿Cómo va a tener un propósito la violencia? ¿Cómo va a tener un propósito? Sé que para la mente humana es súper incomprensible y yo he estado en ese lugar muchísimas veces como ser humano. Vengo apenas saliendo de una crisis de fe. Y pues bueno, creo que al final, con todo y las crisis de fe, como al final cuando cuestionas el sufrimiento y todo eso, la fe te regresa a este punto de decir, hay un propósito más elevado por lo cual esto está sucediendo. Entonces nos da consuelo, nos reconforta, como les decía, nos reconforta en la adversidad, nos reconforta cuando no le estamos pasando bien, nos reconforta cuando nuestro corazón lo necesita, porque vuelvo y repito, recuerdas que todo lo que está sucediendo tiene un propósito mayor y que vienen tiempos mejores. Y probablemente en este episodio tome algunos capítulos, no capítulos, más bien como algunas frases que se pueden decir en que están en la Biblia o que pueden decir las personas religiosas. Yo desde que empecé a ver todo el tema como de la religión desde un lugar de fe, no desde un lugar de institución. Hay muchas cosas que se le cuestionan a la institución y en las que no estoy de acuerdo, más hay que recordar que las escrituras sagradas son una interpretación de los hombres y todas las escrituras, desde la Biblia hasta el Corán y todo eso, son una interpretación. Entonces, les decía que la fe, tener una fe bien fuerte, te reconforta cuando estás pasando la adversidad porque hay una promesa, es la promesa de Dios, de que vendrán tiempos mejores y ya les he hablado de esto en otros episodios, particularmente creo que en el de La Noche Oscura del Alma, que cuando yo grabé ese episodio estaba, Dios mío, yo pensé que estaba en lo más oscuro de mi vida, no, apenas iba entrando, ahí iba empezando el asuntito, ahí Harry todavía vivía, Harry mi gato estaba enfermo. Y yo según estaba viviendo la noche oscura de mi alma, no hombre, cuando murió ahí fue otro boleto. Y bueno, en ese episodio les digo que existe una promesa y existe la promesa de que a una noche oscura siempre le sigue una hermosa mañana. Entonces es un poco la promesa de la que hablan las escrituras, un poco la promesa de la que habla la religión. Sí, la iglesia, que es la promesa de que vienen tiempos mejores, la promesa del cielo, y no solo cuando tu alma muere, sino de que el cielo en tu vida, ¿sabes? De que no importa qué estés viviendo en este momento, existe una promesa de que se va a poner mejor todavía. Entonces nos reconforta, nos hace sentir gratitud, porque claro, cuando tienes fe, y ahorita les voy a decir mi definición. Cuando tienes fe y cuando crees en esa energía mayor que tú, en esa energía superior, esa energía que da vida, que hace que este mundo, que este planeta exista, que el universo exista, que te puso a ti en esta encarnación, aunque a veces no lo entendamos. Puedes mirar a las personas que te rodean y darte cuenta que no es casualidad que estén ahí. Puedes mirar los sucesos y darte cuenta que es un regalo, para ti. Puedes mirar un atardecer y darte cuenta que es un regalo. Puedes mirar lo más milagroso, la vida, una flor, a tu mascota, a tus hijos y sentir auténtica gratitud porque sabes que es un regalo de tu Dios, tu creador, del universo, de la vida, como lo quieras llamar. Aquí voy a hacer otro paréntesis. Para mí la palabra es Dios, ¿no? Para muchas personas es universo, para muchas personas es creador, para muchas personas es la vida, es el gran espíritu y puede cambiar. Sustituye la palabra que yo utilizo como Dios por la que te sientas más cómoda, más cómodo. Para mí es Dios. La verdad es que a veces hablo del universo, también puede ser universo, más para mí la palabra Dios me hace sentir
súper reconfortada. Entonces, para mí es esa palabra más. Puedes utilizarlas, indistintamente. Y tal vez yo lo haga en este episodio, que a veces hable de Dios, a veces hable del universo, a veces hable del creador. Entonces, nos hace sentir gratitud con nuestro creador, con el creador que nos ha puesto a experimentar o a vivir este mundo, ¿no? O estas experiencias las experiencias agradables, por así decirlo. Nos da luz cuando solo vemos oscuridad. O sea, y es lo que te decía, ¿por qué nos da luz? Porque existe la promesa de que a una noche oscura le sigue una hermosa mañana. Entonces puedes estar viviendo lo más oscuro, lo más doloroso de tu vida y saber qué va a pasar. La fe nos abraza, nos da respuestas y nos conecta con el amor, que es lo contrario al miedo. Cuando en el universo solo existen dos energías, dos fuerzas, una es el amor y otra es el miedo. Abajo del amor está la gratitud, está la abundancia, está la expansión, está la plenitud, está la paz. Sí, digamos que está la alegría, está el confort, está como todo esto que nos hace sentir bien. Del lado del miedo está precisamente el miedo, la preocupación, la desconfianza, la culpa, el juicio, la separación. Cuando conectamos con el lado del amor, nos damos cuenta que todos somos uno. Y esto puede sonar bien romántico, o sea, tal vez este episodio va a sonar como bien volado. Te pido que te quedes conmigo, te pido que escuches y que vayas integrando, que permitas que las palabras entren en ti, que observes lo que te ocasionan. Si te ocasionan incomodidad, obsérvalo, anótalo. Eso es lo que hay que sanar y vas a ver cómo lo voy a conectar todo con la sanación. Entonces, cuando nosotros conectamos con el amor, nos damos cuenta precisamente, sabemos que todo tiene un propósito. Vemos que el de enfrente que nos hizo tanto daño, pues también viene de la misma fuente amorosa de la que yo vengo. En cambio, cuando yo me conecto con el miedo, me siento víctima, percibo a los demás como una víctima, percibo separación, percibo división, percibo polaridad. Cuando yo me conecto con el miedo, quiero justicia. Cuando yo me conecto con el miedo, quiero controlar. Estoy en preocupación, me siento sola o solo contra el mundo. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe fuerte, cuando trabajamos en la fe, conectamos del lado del amor, aunque a veces nuestra mente no sepa, y yo te podría decir que en la mayoría de los casos no sabe cómo es conectar con el amor. Cuando conectas con la fe, cuando tienes una fe fuerte, tu fe te lleva a entender el amor de formas bien misteriosas y bien bonitas. Ya se los compartiré, ya les compartiré herramientas para tener una fe fuerte. Entonces, para mí, ¿qué es tener fe? Para mí tener fe, o sea, si tú buscas la definición de fe en Wikipedia, bueno, en Google y todo eso, te sale como tener fe es creer en Dios, ¿no? Creer en algo, y ni siquiera creer en Dios, como creer en algo, es como tengo fe en este medicamento, tengo fe en esta rutina de ejercicio, tengo fe en este podcast, es creer en algo. Para mí, tener fe en Dios, en el universo, en el creador, en el espíritu, en el gran espíritu, etcétera, es sentirme arropada por Dios, sentirme abrazada, sentirme sostenida y saber que no voy yo sola contra el mundo, que no soy yo sola peleando mis batallas, que hay una energía que me está abrazando, hay una energía que está poniendo todo disponible para que yo pueda conocer una definición mucho más elevada del amor. Y yo creo, y qué curioso que vengo a grabar esto después de la crisis de fe que tuve. En un ratito les compartiré mi crisis de fe y cómo se me resolvió un poco. Es muy curioso que yo venga a grabarles esto, porque en mi crisis de fe tuve mucho cuestionamiento hacia Dios de decirle, es que ¿por qué? Y ojo, o sea, he vivido cosas bien fuertes para mí, en mi experiencia, lo cual no quiere decir que lo que tú has vivido es más fuerte.
o que invalide mi experiencia. Esto me parece súper importante decirlo porque muchas veces es como, ay, ¿cómo puedes decir que estás viviendo cosas súper fuertes si hay personas que están muriendo en Palestina, ¿no? O sea, claro, cada quien desde su experiencia vive cosas fuertes y ninguna invalida a la otra. Entonces, he vivido cosas fuertes, pérdidas muy fuertes, he vivido dolores muy profundos y... Y en todos estos procesos nunca he dejado de creer en Dios, nunca he creído que Dios no existe. Más sí me he enojado con Él, me he enojado mucho con Él, lo he cuestionado muchísimo y he sido como esta, no sé si niña caprichuda o adolescente enfurecida o adulta racional, muy racional. En esta crisis de fe le cuestionaba a Dios. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Por qué mandarnos a vivir estas separaciones y duelos y muerte y dolor? ¿Cuál es el propósito de eso? Y yo le decía como Dios, el amor, no me vengas con mamadas, por favor. Perdón la expresión, pero literalmente esa era mi sentir y esa fue mi expresión. Y hoy sentándome aquí a grabar el podcast con ustedes, creo que todo lo que vivimos, cuando nosotros tenemos fe, todo lo que vivimos nos pone de frente el entender el amor en un nivel más profundo. El amor de la vida, el amor de Dios, el amor del universo, el amor que es la energía que nos creó, que nos tiene aquí, que pues probablemente nuestra alma no entendiera. Y ahorita todo esto no lo escribí, esto me está llegando en este preciso momento y es una respuesta que yo pedí hace mucho. Bueno, no hace mucho, apenas en mi crisis de fe y en este momento está llegando. Cuando me siento a grabar episodios, si se dieron cuenta, pedí, Dios, guíalo, Dios, pon las palabras que tienen que salir y entonces pues acá están. Y ya se me perdió el canal, ya no sé qué estaba diciendo, espérenme. Ya me acordé. Que nuestra alma no entiende muchas veces, no, o sea, sabe que proviene del amor, mas no lo entiende completamente. Entonces es necesaria esta experiencia humana y enfrentarnos a ciertas pruebas, a ciertos retos, porque tenemos la capacidad de elegir. Elegimos aprender a través del amor o elegimos aprender a través del miedo. Elijo aprender a través de entender que esto que estoy viviendo tiene un propósito mayor y tiene el propósito de que aprenda a verlo con amor, como sea que eso se vea, o el propósito de verlo en la división, de verlo en víctimas y victimarios, de verlo en la polarización, de verlo desde el miedo, de creer que necesito hacer justicia, que necesito justicia desde el enojo, desde el rencor, desde el resentimiento. Cuando nosotros elegimos aprender del amor, entonces estamos caminando, estamos dando pasos agigantados hacia nuestra iluminación, hacia que nuestra alma no tenga que regresar a la tierra a vivir estas experiencias una y otra vez, que no tenga que regresar a vivir este dolor. ¿Por qué? Porque las emociones son pues sí, como digamos, como esta herramienta que utiliza, pues, que tenemos nosotros, que tenemos en nuestro cuerpo, que tenemos, pues, en nuestro cerebro, que las emociones no son más que, ¿cómo se llama? Reacciones químicas en nuestro cerebro. Entonces, son como estas herramientas o como estas cositas que nos llevan a decir, eliges el amor o eliges el miedo. Y la tenemos muy fácil. Elegimos aprender desde el amor o elegimos aprender a través del miedo. Es una elección y está puesto nuestro libre albedrío en esa elección. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito precisamente cómo es elegir desde el amor, cómo es elegir desde el miedo y todo eso. Entonces, ¿cómo se le hace para tener fe? ¿Cómo se le hace para tener lo que Ale dice en el podcast de tener una fe bien establecida, bien plantada? ¿Cómo hago para tener esa sensación de que Dios, el universo, me arropan y me cuidan y me abrazan y esta sensación de que no voy yo sola contra el mundo? ¿Cómo hago? A muchas personas les llega, yo creo que a cada quien le llega de manera diferente, a muchas personas les llega la fe a través de la tragedia. Y era lo que les decía, que
a veces la vida te rompe tanto que no tienes otra opción, ¿sabes? O sea, que dices, híjole Dios, de verdad, no doy más. Dios, si alguien está ahí, si alguien me escucha, tírenme un pan, mándenme una ayuda. Y entonces llega la fe. Tengo dos ejemplos muy claros de personas, de líderes en la comunidad espiritual que les ha llegado la fe a través de la tragedia, a través de darse por vencidos, a través de decir, no puedo más, por favor, si hay alguien ahí, si hay alguien que me escuche, por favor, este es el momento, lleguen porque no puedo más. Una es Gabby Bernstein, autora de muchísimos libros y para mí es una guía, es mi guía espiritual, de mis guías espirituales favoritas, porque me encanta cómo explica las cosas y ella enseña a través de un libro que se llama, o bueno, la enseñanza que pone en sus libros es un curso de milagros, que el curso de milagros se los recomiendo, es increíble, más sí les recomiendo en mi experiencia que lo lleven con alguien que lo sepa guiar porque es un libro enorme y literalmente tiene como cositas, páginas y escritos como tipo de Biblia y tiene un ejercicio para cada día del año, o sea, son 365 ejercicios. Yo la verdad es que nunca lo he terminado. He leído el libro, lo he subrayado, he leído a Gabby Bernstein, he escuchado interpretaciones en cursos y es espectacular. Entonces se los recomiendo muchísimo como herramienta para fortalecer la fe y para cambiar tu perspectiva de vida. Ya hablaremos de eso. Entonces Gabby Bernstein platica que ella era adicta a la cocaína y pues bueno, sí era como adicta adicta al alcohol, adicta a la cocaína y que después de drogarte siempre llega el bajadón, ¿no? La característica de las drogas y que es una característica muy terrenal porque pues precisamente así vivimos es la dualidad. Te suben, te llevan hasta arriba y al día siguiente, ¡pum!, viene la bajada y la bajada te lleva al subsuelo, o sea, ni siquiera te deja en el nivel en el que estabas, te deja en el subsuelo. Entonces, en uno de esos bajadones que tiene Gabby después de una noche de drogas y todo esto, dijo, no puedo más. O sea, no puedo más. Y pidió así como si alguien me escucha, por favor, es el momento en el que quiero que me ayuden. Y de ahí viene que se limpió, pues lleva ya no sé cuántos años sobria, le llegó el curso de milagros y se convirtió en una... también les recomiendo que lean a Marianne Williamson, ella también tiene un libro espectacular que no me acuerdo cómo se llama, es algo del amor, Volviendo al amor. No, ese libro, Dios mío, si quieren empezar el año con un libro espectacular, empiecen con Volviendo al amor o Volver al amor, no me acuerdo, de Marianne Williamson. Llega Marianne Williamson y bueno, empieza todo este camino y termina siendo una de las grandes líderes espirituales en la actualidad. Entonces, ese es uno. El otro es con Eckhart Tolle, que Eckhart Tolle es el autor de El poder de la hora y es un profesor de mindfulness. No sé si él a la técnica que utiliza le llama mindfulness, pero prácticamente es como es máster para estar en el presente total y absoluto. Y a él le llega su despertar también, sufría depresiones y en un punto dijo, no puedo más, de verdad no puedo más, o sea, si esta es la vida, Dios mío, llévame, o sea, no puedo más. Y le llega como la iluminación. Entonces, hay varios caminos y creo que uno de los más fuertes precisamente es cuando no tienes nada que perder, ¿sabes? Cuando probablemente estás viviendo una enfermedad o la enfermedad de un familiar o estás viviendo una crisis existencial súper fuerte, estás atravesando una depresión súper fuerte, estás atravesando un desbordamiento emocional en el que dices, no puedo más, por favor, no puedo más. Más no son necesarias estas experiencias para conectar con la fe. Nuevamente podemos elegir aprender del amor, desde el amor.
Y claro, estas experiencias creo que son las que más te enraizan en la fe, ¿no? Las que más, o sea, no quiero decir que te ponen a prueba, porque no creo que sea una prueba, más bien son experiencias en las que nuevamente puedes elegir anclarte en el amor o anclarte en el miedo. Lo que te decía, anclarte en la promesa de una mañana, de una hermosa mañana, en la promesa de que no estás sola o solo, en la promesa de que estás sostenida, sostenido. Puedes anclarte en la certeza de que todo tiene un propósito mayor, o puedes anclarte en el victimismo, en el porque a mí, en el quiero justicia, en absolutamente todo lo que conocemos como experiencia humana. Entonces, en mi experiencia, y les voy a contar un poquito de cómo ha sido mi experiencia conectando con la fe, porque creo que pues es puede servir como de inspiración por si quieres conectar con tu fe. Yo he buscado conectar con la fe y he buscado conectar desde una forma diferente a lo que aprendí en mi infancia. Siempre, y creo que esto ya lo he grabado en otros episodios, creo que muy al principio, tenía mucho que no hacía un episodio dedicado a Dios, dedicado pues tan espiritual. Yo crecí en una familia católica, pues tampoco la más católica del universo, la verdad es que no fui en escuela católica, mis papás eran bastante moderados, mi abuela materna era católica, pero como que se hizo católica como, o sea, sí era católica, pero se hizo como más practicante, como pues ya que era mi abuela. Y yo creo que mi hermana se burla de mí durísimo con esto. Y yo lo veo como, y yo antes decía como, ay no, qué oso que yo era esa persona. Y hoy lo veo como que era mi alma buscando, mi alma queriendo conectar con su casa. Y pues yo era esta niña que rezaba todas las noches, que me hincaba en mi cama y rezaba que el Padre Nuestro, me acuerdo, empezaba con el Padre Nuestro, Ave María, Gloria al Padre y Angelito de la Guarda. Rezaba esas de cajón y luego ya hacía mis peticiones a Dios. Y después, más grande, eso era cuando era niña, un poquito más puberta, yo creo que por ahí de los 12, 13 años, mi abuela empezó a hacer la novena del Divino Niño Jesús. Un librito, y ese librito yo lo hacía, o sea, pero de que lo hacía todas las noches hacía un día diferente, qué bárbara. Y ya, después entré a la prepa y pues sí seguí siendo como muy católica, o sea, como pues sí, como creyendo mucho en Dios, más en la prepa entré a esta división de artes y humanidades porque yo quería estudiar literatura, una cosa así, relaciones internacionales, literatura, ciencias políticas, o sea, yo quería como parte de ciencias sociales y terminé estudiando mercadotecnia. Más, en esta división de la preparatoria, el salón que me tocó estaba súper multifacético, ¿no? A ver, y yo en la prepa tenía pues mi grupo de amigos fresitas, ¿no? Tenía mi grupo de amigos pues que salíamos de antro, que pues todo eso, ¿saben? O sea, pues sí, un grupo de amigos muy, o sea, adolescentes muy típicos, ¿no? Y cuando entro a artes y humanidades, yo cuando entré a mi salón dije, ay, no puede ser que todos estos raros vayan a ir conmigo, ¿no? Y yo decía, no, o sea, me ubicaba a algunos, a otros no los ubicaba, ya saben, yo era esta persona ay, no te ubico, ¿sabes? Ay, no, Dios mío, era insoportable. Y entonces yo dije, Dios mío, qué oso, yo no quiero estar con estas personas. Y pues así pasé las primeras semanas. Y después de ese grupo que yo sentía rarísimo, conocí personas increíbles y me encantó mi grupo. Y en estas personas me hice amiga de Ivan. Ivan es un monje budista que el día de hoy vive y trabaja en Inglaterra. Él es de Toluca. Y desde ese entonces estaba súper metido en el budismo. Y entonces como que algo vio en mí y me regaló un libro no me lo regaló, me lo prestó, me dijo, léete esto, amiga. Y entonces empecé como a leer sobre budismo, empecé a leer la historia como de los judíos con Palestina, un tema bastante actual. Empecé a leer como cómo es que se formó Israel, empecé como a leer como mucho historia de pues cómo el cristianismo pues empezó,
a ser popular en Constantinopla y todo lo que eso acarreó después, pues en la Edad Media y hasta nuestros días, un encanto en la Iglesia Católica. Y como muchos de ustedes, tal vez, pues dije, no, Dios mío, yo no quiero ser católica. O sea, yo y no creo en Dios. Y entonces entré en esta etapa de decir, yo soy atea. No, primero dije que era atea y luego reflexioné bien y dije, no, soy agnóstica, que agnóstica es precisamente creer en un poder superior, más no tener una religión. Y entonces dije, soy agnóstica y me divorcié de la Iglesia Católica y no quería saber absolutamente nada, yo no entraba a misa nunca, yo sí iba a misa, no, ni me persinaba, ni me hincaba, o sea, yo llegaba, me sentaba y no me movía hasta que terminara la misa. No era creyente nada de esto de agua bendita, no, bueno, me hice toda esta persona hasta que empecé mi camino de sanación y entonces empecé a regresar a la fe y a vivirla de una manera diferente. Entonces, empecé a vivir la fe desde un lugar completamente diferente. Y entonces, ¿cuál fue ese lugar? El lugar fue tratar de entender, o más bien, creé mi definición, pues sí, de lo que leí en libros y de lo que yo vi en mi historia personal, mi definición de Dios, ¿no? Primero le llamé universo y luego, conforme fui avanzando, en mi camino de sanación, me fui reconciliando con el concepto de Dios y dije, claro, esto es. Y entonces, ¿cuál es el punto en el que estoy hoy? El punto en el que estoy hoy es que yo ya puedo leer pasajes de la Biblia o incluso escuchar las parábolas de Jesús, leer cosas que tienen que ver con la religión católica y todo esto y darles un sentido desde la fe, darles la interpretación desde la fe que yo profeso el día de hoy, ¿no? Cero que ver con la religión católica. Entonces, más ya no estoy peleada con eso, o sea, yo puedo ir a misa y decir como, ay, qué bonito pasaje, ¿sabes? Como, ay, qué bonito escuchar canciones cristianas que me encantan, que hablan de Dios y no darles como este sentido de, ay, los infieles se van a ir al infierno, ¿no? Sino este sentido de, claro, Dios es este ser que me ama y que está para mí y que me arropa y que me acompaña. Entonces, por eso es tan importante, mis queridas amigas y mis queridos amigos, la importancia del camino de sanación. Y puede que me digas así como, Ale, pero a ver, espérame, barajéame lo más despacio. Estábamos hablando de fe, de religión, de iglesia y de pronto metes sanación. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿qué? ¿A fuerzas quieres meter la sanación? Sí, a fuerzas. Y bueno, no a fuerzas, sino que esta es mi perspectiva. Porque probablemente te habrás dado cuenta en este episodio que se te movieron muchas emociones, se te movieron por ahí cosas que dices, no, yo estoy en contra de eso, no es cierto, Dios no ha estado para mí, no, yo soy sola contra el mundo o solo, toda mi vida es lucha, toda mi vida es esfuerzo, toda mi vida es cruel. Entonces, pues realmente nosotros no vemos el mundo como es. Nosotros vemos el mundo como somos. Esta frase me encanta porque nosotros vemos el mundo a través de los lentes que tenemos. ¿Y qué son esos lentes? ¿Qué forman los lentes con los que veo la realidad, entre comillas? Porque pues entonces no hay realidad. Mi realidad es súper diferente a la tuya y a la de tu papá y a la de tu hermano y todos tenemos realidades completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los lentes que moldean la forma en la que yo percibo mi realidad son las emociones. Lo que te he dicho muchas veces, nuestras experiencias crean emociones, nos generan emociones y esas emociones muchas veces no las sacamos y se quedan en nuestro inconsciente y para nuestra mente inconsciente no existe pasado, presente y futuro. Entonces puede que se te presenten eventos que te traigan nuevamente una emoción. Y pues bueno, ahorita les voy a hablar de eso, que te traiga nuevamente una emoción. Entonces, esa emoción, ese miedo, ese dolor es a través de lo cual estás viendo el mundo, es a través de lo cual estás percibiendo tu realidad. ¿Qué más está ahí?
tus creencias, lo que crees del mundo, lo que crees de que yo creo que el mundo es injusto, y también ya te he hablado muchas veces de las creencias y te digo, creo que en el episodio de la fotografía de tu vida hablo más a profundidad de las creencias, más tus creencias no llegaron ahí por generación espontánea, tus creencias llegaron ahí porque hay emociones, hubo una experiencia que te generó una emoción y que te generó esa creencia y que la emoción está sustentando esa creencia. Entonces, pues muy probablemente tú hayas vivido, y voy a poner un ejemplo súper leve, porque en la iglesia católica hay ejemplos súper fuertes, y bueno, yo creo que en cualquier iglesia más. Supongamos que tú fuiste en una escuela de monjas, en donde pues eras súper maltratada, súper maltratado por las monjas, súper buleada, súper buleado, donde te dijeron que te ibas a ir al infierno y que Dios odiaba a los niños como tú, que no se portaban bien y todo este tipo de cosas y que tenían castigos súper fuertes. Y entonces llega Ale y te habla de Dios. Y entonces, bueno, antes. Y entonces, en tu experiencia en la escuela de monjas te generó muchísimo resentimiento hacia las monjas, hacia la iglesia, hacia el concepto de Dios. Escuchas la palabra Dios y se te retuercen las tripas. Y en ejemplos más fuertes te da náuseas, te da asco, etc. Y entonces llega Ale y te habla de Dios y te empieza a hablar de esto, y entonces empiezas a generar esas emociones. Tu cuerpo empieza a vivir otra vez, se te empiezan a retorcer las tripas otra vez, te empieza a dar coraje, te empiezas a enojar, y entonces sale tu creencia y dices, yo no creo en Dios. Me caga Dios, odio a Dios. Realmente estás hablando desde, o lo que estás sintiendo es desde esa emoción, desde esa experiencia no sanada, desde esa, sí, esas creencias están sustentadas en emociones no liberadas. Y con todo esto no es una charla para convertirte a creer en Dios, para invitarte a que vayas a la iglesia, no va por ahí, simplemente lo tomé de ejemplo. Esto va con todo, puede ser, y aquí te puse, vemos el mundo a través de nuestras heridas. Tenemos 6 episodios hablando de heridas que duran aproximadamente 1 hora. Tienes 6 horas de contenido para aprender de las heridas. Vemos el mundo desde nuestra herida, ¿ok? Entonces, cuando obviamente, y voy a tomar otro ejemplo, si tu papá le fue infiel a tu mamá con todo lo que se moviera y tuviste a tu mamá llorar y sentir y la viste sufrir y la viste súper triste, entonces obviamente esas emociones, ese enojo, esa tristeza, ese dolor que te generó tu papá, se queda guardado en ti. Y tienes la creencia de los hombres lastiman. Aunque en tu creencia inconsciente tengas, ay no, los hombres son maravillosos y bla bla, los hombres lastiman. Entonces, ¿qué pasa? Que inconscientemente cada que te vas a relacionar con un hombre y demás, puede que lo hagas con muchísima reserva o que ni siquiera te gusten los hombres, ¿sabes? Que digas, no, ¿sabes qué? Yo una relación, nada, o sea, yo prefiero sola que mal acompañada por un hombre. Entonces, a ese grado, las emociones, las experiencias crean la realidad. No, más allá de que creen la realidad, forman, o más bien, forman lo que nosotros percibimos, nuestros lentes a través de los cuales vemos nuestra realidad, ¿ok? Entonces, dicho esto, el camino de sanación es un camino de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a quitar todas esas emociones, de todas las experiencias que hemos vivido, de todo el dolor, puede que haya sido un accidente, un ataque, puede que haya sido el dolor porque mi papá se murió, el dolor del abandono, el dolor de que mi mamá nunca me peló cuando era chiquita, o sea, cualquier dolor, lo que te dije al inicio, no hay dolores más grandes ni más importantes que otros, cada quien, o sea, el dolor que tú vives no es anulado por ninguna experiencia externa, ¿ok? Entonces, cuando tú empiezas a quitar ese dolor, entonces tus lentes empiezan a transformar y entonces la persona que percibías como tu agresor, la persona que percibiste como que te hizo un daño,
empieza a cambiar en tu percepción. Ya no lo ves como esta persona, ya no lo ves como el victimario, lo ves como una persona que tenía que cumplir un papel en tu vida o en la vida de alguien. Lo ves como una persona igualmente herida, una persona que está actuando desde sus heridas, que... Sí, una persona que está actuando desde lo que cree que es una relación, desde lo que cree que es una mujer o un hombre, desde su propio visor, desde sus propios lentes, ¿ok? Entonces empieza a entrar la compasión. Y dime si no, eso es un camino de fe. Entonces, cuando tú empiezas a sanar todo esto, cuando empiezas a sanar y a cambiar tus creencias y dices, bueno, entonces ya sané el odio que tenía hacia mi papá, pues entonces empiezo a darme cuenta que los hombres no son tan malos, ¿sabes? Empiezo a darme cuenta que el enemigo no es el hombre. Empiezo a darme cuenta que puedo vivirlo desde una manera diferente, puedo relacionarme con los hombres desde una manera diferente. Y empieza a cambiar la forma en la que percibo el mundo. Y entonces, automáticamente, o bueno, no automáticamente, sino que te va llevando poco a poquito a elegir el amor, elegir desde el amor, elegir sí, o sea, elegir ver a las personas, a las situaciones, a tu experiencia desde el amor de decir, esto tiene un propósito. Y sé que el propósito que tenga, pues me va a llevar a vivir mi vida de una manera mucho más amorosa y que no importa qué me haya pasado, lo voy a sanar, voy a liberar este dolor, voy a liberar esta tristeza, voy a liberar lo que sea que tenga que liberar y sé que después de eso mi corazón se va a abrir, se va a expandir, mi corazón va a tener muchísimo más amor para dar a mí, a la vida y a todos los que me rodean. Entonces, la enfermedad también es un camino a la fe, igual que la adversidad. Y esto lo escribí porque muchas veces se entiende el camino de sanación y creo que de esto ya lo he hablado, no sé si en el podcast, más bueno, muchas veces entendemos que la sanación, el camino de sanación es como, ok, entro al camino de sanación porque tengo una enfermedad, ponle el nombre que sea, y después de hacer mi proceso de sanación, voy a poner el ejemplo de las sanaciones de útero. Tengo miomas, ¿no? Y entonces entro a la sanación de útero y después de la sanación de útero espero que eso me resuelva absolutamente todo. Y muchas veces no es, o sea, el objetivo. Para muchas mujeres la sanación de útero sí es como liberé toda esta energía y me curé completamente. Ya no tengo ningún diagnóstico de miomas, ni de endometriosis, ni de absolutamente nada. Esto fue magia. Mas para otras personas puede ser que el camino de sanación sea como, ok, esta sanación de útero es el inicio. Ve y haz un trabajo profundo de perdón hacia tu papá, de perdón hacia tu mamá, de perdón hacia ti misma, de perdón a tus exparejas. Ve y haz un trabajo de aceptación profunda, de sanación profunda con el hecho de que eres mujer. Y eso a veces puede implicar que ni siquiera se te quiten los miomas, es más, que te quiten el útero, no. No quiere decir que es que la sanación no funciona, no, es que el propósito que requieres aprender de la experiencia es diferente y como el propósito es diferente, entonces la experiencia es diferente, ¿sí me explico? La experiencia de, pues me van a quitar el útero, más voy a estar en paz conmigo misma, más voy a abrazar mi feminidad desde otro lugar, voy a abrazar mi historia como mujer desde otro lugar. Entonces, ha habido personas que les da cáncer y que cuando les da cáncer se ven entre la vida y la muerte, o más bien se ven al borde de la muerte. Y en este espacio les llega el rendir y soltar y tener fe completamente. Y que esta persona al final fallezca, que al final el tratamiento no funcione y muera. Y aquí puede ser elegir la mente eligiendo desde el miedo, desde ¿en dónde está tu Dios, Ale? Entonces Dios no existe porque Dios no lo ayudó a salvarse, porque Dios no lo ayudó a curarse. Y escuchen la palabra que utilicé inconscientemente, no le ayudó a salvarse. La fe hizo su chamba en el momento en el que esa persona se rindió y dijo, Dios, creo en ti. Y si esa persona, o Dios, universo creador, como sea que le llame, y si esa persona murió en paz, murió con la certeza de que estaba siendo acompañado en este paso a lo que sea que siga su alma, si esta persona vivió sus últimos meses, sus últimas semanas, sus últimas horas en paz,
la fe hizo su chamba. La fe no significa curar el cuerpo, o la fe no significa un resultado diferente en el mundo material. La fe implica cómo vivimos el resultado en el mundo material, cómo las almas que nos quedamos o cómo las almas atraviesan la vida. Eso es la fe. Justamente es como el norte, ¿sabes? Como el norte que te dice cómo vas a atravesar esto. Y lo que yo les decía, puedes estar viviendo muchísima adversidad en tu vida y que digas, es que ¿dónde está Dios? Y que digas, es que Ale, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para creer? ¿Cómo hago para esto? La fe es la forma en la que atraviesas esa adversidad, ¿sabes? Y no quiere decir que por estar en paz no llores, o no te enojes, o no mientes madres, o no lo que sea. Puedes estar en paz, puedes sentir una paz profunda y aún así sentir mucho enojo y mucha tristeza y mucha culpa. Ya sé que son conceptos medio complejos y que dices, ¿cómo tienes culpa y tienes paz al mismo tiempo? No sé cómo explicárselos, más sí lo he experimentado y ahorita les voy a poner un ejemplo. Entonces, y aquí escribí una frase que no quiero dejar, que no quiero omitir. Si cambias la forma en la que vives tu enfermedad gracias a la fe, y yo podría poner que la forma en la que vives tu vida, entonces ya ganaste. Puede, como te decía, que no sane tu cuerpo completamente, más la forma en la que lo estás viviendo es diferente y con eso es suficiente. Entonces, ¿cómo? Y aquí me acuerdo y se los voy a compartir. La técnica de meditación que utilizo es la meditación de los maestros Ishayas. Los encuentran en internet y encuentran su enseñanza como The Bright Path o El Camino Brillante. Y hay varios grupos de Ishayas que comparten las técnicas de meditación. Si pueden ir a uno de estos cursos que se llaman Primeras Esferas, son espectaculares. Para mí fue como de verdad un evento canónico ir a una primera esfera. Y sacaron hace muchos años una película que la verdad no me acuerdo cómo se llama, más seguro en su página de internet la encuentran. Y yo la fui a ver al cine con Juan, mi mejor amigo en ese entonces, y porque él también era Ishaya, o sea, bueno, como que los dos y tomamos la primera esfera juntos y cuando salimos de ahí dijimos, Dios mío, yo quiero ser monje Ishaya. Y fuimos. Y en esta película salen como varios testimonios de cómo la ascensión les ha cambiado, o sea, cómo la ascensión ha cambiado la forma en la que viven el día a día, ¿no? Y pasan ejemplos de maestros Ishayas que van a las cárceles a enseñar estas técnicas, los resultados en los presos, cómo los presos cambian su forma de ver la vida. Y bueno, no, es una belleza, o sea, de verdad es increíble. Y en estos testimonios salía el testimonio de una señora que en ese entonces me parece que tenía leucemia. No sé qué tipo de cáncer tenía, pero tenía cáncer. Y de hecho la película está dedicada a su memoria. Y ella decía como, pues sí que sabía que tenía cáncer, más que ella utilizaba sus técnicas de ascensión, que son precisamente ascensión porque te elevan a conectar con Dios. No tiene nada que ver con religión ni nada de esto, pero es como elevarte a conectar con ese estado de paz, con esa esencia de amor. Entonces, por eso es tan increíble. Y ella decía como, sí, voy a mis quimios y sí todo, más lo estoy viviendo diferente. Entonces, al final la señora fallece y su fe o sus técnicas de ascensión le funcionaron para sanar su cuerpo. Pues no, su cuerpo al final cumplió el destino que tenía que cumplir, mas ella lo vivió desde la paz. Ella lo vivió lejos del drama, lejos del miedo, y les puedo asegurar que cuando falleció, cuando murió, que este momento da muchísimo miedo a las almas, ¿no? Y más a las almas como muy católicas, les da muchísimo miedo enfrentarse de que al purgatorio, enfrentarse al juicio final, enfrentarse como a ver tu vida como una película y darte cuenta como todo lo que hiciste mal y todo esto, y todo lo que hay más allá da mucho miedo. Y muchas veces las personas cuando enferman y ya están así de que agonizando, no se van porque su alma tiene muchísimo miedo. Y les puedo asegurar que esta señora se fue en paz. O sea, esta señora dio el salto, su alma dio el salto al otro lado en paz. Dijo, listo, estoy lista y estoy en paz. Entonces,
¿Sus técnicas funcionaron? Por supuesto que sí. ¿Su fe funcionó? Por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo? Ahora sí, aquí viene el paso a paso. ¿Cómo conectamos con la fe? Primero, sana y libera. Sana y libera las emociones que te hacen, las emociones, las creencias, las experiencias que te hacen sentir que el mundo es un lugar cruel, que el mundo, que eres tú sola o solo contra el mundo. Sana las experiencias que te enemistaron con el concepto de Dios, con el concepto de divinidad, con el concepto de creador, de universo, etc. Cuestiónate, ¿con qué lentes estás viendo el mundo? ¿Sabes? O sea, y esto lo puedes ver súper fácil porque simplemente, y lo hablo en el capítulo de la fotografía de tu vida, haz una descripción de tu realidad. ¿Cómo es? Es cruel, el mundo es duro, hay violencia, todo está mal, todo es carísimo, a nadie le importa nada, hay muchísima separación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? ¿Y qué puedes hacer para verlo diferente? ¿Sabes? ¿Cómo puedo elegir el amor? Y esta es una de las técnicas que yo comparto en mi entrenamiento de autosanación Ilumina tu vida, que es espectacular y que empieza el lunes, de hecho, el lunes 15. Si se quieren inscribir, revisen toda la info en mi página. Les enseño a pedir y a preguntar como esto de ¿cómo puedo ver esto desde el amor? Elijo ver esto desde el amor. Elijo, tal vez no sé cómo se vea una manera amorosa de ver esto. Tal vez no lo sé, ¿sabes? O sea, no sé, y aquí voy a tocar un tema muy de moda en este enero del 2024, que es el conflicto de Israel-Palestina. Ale, ¿cómo hay una forma amorosa de ver la matanza, la guerra, la crueldad? ¿Cómo hay una forma amorosa de ver eso? Honestamente, yo no lo sé. Más puedo pedir una forma amorosa de verlo, ¿no? Y en el momento en el que pides, se te da. Y aquí viene el punto número 2, que es cultiva tu relación con Dios, o con la divinidad, creador, universo, como tú creas. Y cuando yo digo cultivarla, no me refiero a que tengas una rutina religiosa de rezar y pedir, hincarte, de nada de eso. Simplemente, ¿cómo quieres relacionarte con Dios? ¿Sabes? Háblale. Yo durante todo el tiempo en el que, y bueno, siempre, o sea, cuando escribo, como que me escribo a mí y también le escribo a Dios, ¿no? Conforme estoy como en este monólogo, lo interrogo y le pregunto o le doy las gracias o hablo con él o lo que sea. Y esto me ha llevado, y todo el tiempo que Harry estuvo enfermo, diario me sentaba a escribirle a Dios. A veces le escribía en gratitud, a veces le escribía en fe, en esperanza, a veces le escribía enfurecida. Y muchas veces le escribía enfurecida más que con esperanza y gratitud, la verdad. Más esto me hizo cultivar mi relación con Dios. Y esto me ha llevado a que yo me siento con la confianza, con la creencia de hablarle a Dios en cualquier momento de mi vida, ¿sabes? Me estoy bañando y le digo como, oye, esto, por favor, enséñame a ver esto desde una manera diferente. Y aquí les puse lo que hace rato les dije, pide y se te dará. Esto también lo dicen las Sagradas Escrituras, pide y se te dará. Y se refiere a pide dinero y se te dará, pide trabajo y se te dará. No se refiere tanto a eso, se refiere un poco, y ojo, esto es interpretación mía, tal vez si me escucha un pastor o un sacerdote van a decir, esta escuincla loca, más mi interpretación y que te comparto, porque a mí me da mucha paz, es que pido respuestas, que pido que se me abran los caminos, que pido aprender a hacer las cosas, pido aprender a que todo sea diferente. Hay que recordar que estamos co-creando nuestra realidad, que no todo está en la cancha de Dios como así, o bueno, como así nos lo enseñaron, que yo hago cosas para que Dios pueda co-crear conmigo. Entonces, pide respuestas de cómo ver las cosas diferentes, pide respuestas de cómo hacer las cosas diferentes, de cómo elegir el amor. Dios, sé que en esta situación tengo que elegir el amor. ¿Cómo hago para elegir el amor? ¿Cómo hago para aprender con amor? Tu mente no va a tener las respuestas en este momento, tal vez, más cuando tú lo pides, créeme que te va a llegar el podcast, te va a llegar la respuesta, te va a llegar el maestro, te va a llegar el post en Instagram, el video en YouTube.
el video en TikTok, te va a pedir, te va a llegar lo que sea que necesites. Pide y se te dará. Te van a llegar las enseñanzas, te van a llegar los maestros. Y aquí les voy a hablar un poquito, ya para terminar el podcast. No pensé que fuera a ser tan largo. Gracias por escucharme. Yo les conté que hace poquito tuve un problema de fe. Y este problema, ¿cómo les puse? No les dije un problema de fe, les puse un conflicto, no me acuerdo. Tuve pues sí, vamos a ponerle un problema de fe. Se murió mi nana. Y para mí fue súper fuerte. Ya les he contado en capítulos anteriores, ¿no? Desde que mi nana se enfermó. Y fue súper fuerte. Y falleció el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, la santa patrona de México. Falleció en un día muy bonito. Y cuando falleció mi nana, yo sentía mucha culpa y sentía mucha culpa por varias cosas y sentía mucha incomprensión, y parte de mi culpa era como que no la había ido a ver como las veces que yo quería ir a verla. De hecho, le compré unas calcetas que nunca le pude dar. Y sentía mucha culpa conmigo por eso. Sentía también culpa porque decía, porque mi nana vivía en casa de mis papás, ¿no? Mi nana dejó a sus hijos muy chiquitos. Dejó a su hija de 15 años y a sus hijos de, yo creo, la verdad no sé cuántos años tendrían, pero yo creo como de, pues por ahí, ¿no? Como 12, 10, no sé, chiquitos. Y yo sentía culpa porque decía, es que cómo dejó a su familia y se fue con nosotros. Y entonces, cuando íbamos camino al funeral, yo iba diciéndole a Dios como, por favor, Dios, por favor, lo único, o sea, lo único que quiero saber es que la vida de Doña Gil en mi casa no fue en vano. Quiero saber que ella fue feliz, quiero saber que no dejó en vano a sus hijos, quiero saber que para ella no fue una tortura vivir con nosotros, ¿no? Y lo digo tortura porque, pues bueno, o sea, yo desde mi perspectiva decía, qué duro dejar a tus hijos, qué duro dejar a tu familia por tener que ir a trabajar a otra casa, ¿no? Por tener que ir a cuidar a otras niñas para comer, ¿no? Y yo tenía mucha culpa por esto, porque yo decía, por favor, que Doñita no haya sido infeliz con nosotros. Doñita era una persona muy seria. Y de hecho su hija me lo dijo, ahorita les contaré esto. Y entonces íbamos, y yo iba llore y llore en el camino, iba pensando todo esto, ¿no? Así, por favor, por favor. Y de la nada, mi mamá empieza a platicar. Íbamos mi papá, mi mamá y yo. Y mi mamá empieza a decir como, ay, me acuerdo cuando llegó Doña Gil a la casa. Llegó el día en el que mataron a Colosio. Colosio fue, para las personas que no estén en México, las personas más jóvenes. Era un candidato presidencial en México. Y lo mataron, me parece que en el 92 o en el 94 o en el 93. La verdad no sé, creo que en el 94. Y era candidato presidencial a México. Y fue como una persona como que llegó muy disruptiva. Y entonces, pues en un meeting político lo matan. Y entonces como que todo el país se conmocionó. O sea, de verdad fue como, hasta hay una serie en Netflix. O sea, de verdad, si la quieren ver, por ahí véansela. No sé cómo se llama, pero es de Colosio. Y hablan de todo este suceso. Y fue una cosa como impresionante o sea, pues para México, ¿no? Y Doñita llegó ese día. Entonces mi mamá decía, llegó ese día y no sé qué. Y dijo, me acuerdo. Y le dijo a mi papá, tú no querías que ella llegara. Y mi papá dijo como, no, la verdad me sentía, o sea, como mi papá es un poco maniático. Y mi papá decía, la verdad es que pues sentía como raro, más me ganó en muy poco tiempo. Y en eso mi mamá cuenta la primera respuesta que pedí. Mi mamá dice, sí, es que yo me acuerdo que Petri era hermana de Doña Gil y trabajaba con una amiga de mi mamá, con unos amigos que de hecho éramos vecinos y son compadres de mis papás y bla. Y muy amigos, o sea, prácticamente sus hijos y yo crecí, y mi hermana y yo crecimos juntos, bueno, era increíble. Y dice, yo me acuerdo que Petri me dijo, oiga señora Leti, ¿no quiere que... Mi hermana está buscando trabajo, no le interesa... Solo que tendría que ser de planta, o sea, ella lo que quiere, lo que pasa, ¿cómo estuvo? Sí, lo que pasa es que ella ya no quiere vivir en su casa porque su esposo le pega.
Y entonces tuve mi primera respuesta de decir, claro, o sea, yo lo estaba viendo desde la perspectiva de, no, qué terrible, tuvo que dejar a sus hijos y seguro fue horrible para ella. Y resulta que el llegar a trabajar con nosotros fue el espacio de paz que ella necesitaba, ¿no? Y como que ahí dije, wow, ¿no? Dije, como que, o sea, lo vengo pidiendo instantáneamente, tengo la respuesta. Más me quedé, ya saben cómo es la mente, como que dije, bueno, no me voy a quedar con esto, ¿no? O sea, como que dije, Dios, sígueme dando respuestas. Y entonces llegamos al funeral, bueno, el velorio realmente. Y entonces, pues, yo hablé con sus hijos, que ya son señores, o sea, pues son más grandes que yo. Y les di las gracias, no les di las gracias. Perdón. Les di las gracias por prestarnos a su mamá para que nos criara a mi hermana y a mí. Y pues bueno, para que nos cuidara a toda mi familia, porque a todos nos cuidó. Y, y ellos dijeron como... Y justo su hija me dice... Ay, tú sabes que mi mamá era como bien seca y que nunca decía como las cosas. Pero ella los quería muchísimo. Y su hijo nos dijo... Mi mamá fue verdaderamente feliz con ustedes. ¡Pum! Las respuestas que estaba buscando. Ay, perdón. Y pues así es como Dios se filtra. Así es como tu fe te lleva a pedir respuestas. Y cuando tu fe te lleva a pedir respuestas es porque estás abierta o abierto a recibir esas respuestas, sin importar qué tan duras sean. Más, aunque a veces sean súper duras, sabes que vienen desde un lugar de amor. Sabes que es algo que necesitas en ese momento para ir a un lugar de amor. Entonces, esto lo pensé mientras me estaba arreglando para este episodio. Yo me vestí en la mañana, sabía que iba a grabar episodio, no sabía que iba a contar esto. Y me puse este suéter que la última vez que lo usé fue en el velorio de Doña Gil. Y mientras me lo ponía, dije, claro, así es la fe. Para las personas que me están escuchando esto en Spotify, traigo un suéter negro con bolas blancas. Y dije, claro, así es la fe. Cuando todo se ve oscuro, la fe llega como esos lunares blancos a decirte... No todo es oscuridad, a decirte también es luz y puedes vivir procesos súper oscuros y puedes vivir dolores súper profundos, mas en ese dolor se asoma la luz, en ese dolor se asoma la fe, se asoma la certeza y la promesa de que viene una hermosa mañana. Y deseo para todos ustedes de verdad que empecemos a vivir desde esta certeza. Desde que hay muchas cosas en el mundo que no entendemos. Desde que hay un montón de experiencias propias que no entendemos. Y en mi crisis de fe, no se las conté, bueno, sí se las conté un poquito, fue cuando se murió Doña Gil y que yo decía, Dios mío, ¿por qué tenemos que vivir esta separación? ¿Por qué tenemos que vivir la muerte de la gente que amamos, de los seres que amamos? O sea, no más, no más. Y pues bueno... Creo que aquí dije una respuesta que no tenía pensada, que creo que me llegó en este episodio y lo voy a escuchar. Porque como les he dicho muchas veces, a veces yo solo soy el canal. Que todo esto que digo no es mío, muchas veces soy el canal. Y es un honor para mí ser este canal. Entonces, a veces no entendemos muchas cosas y nuestra mente no entiende muchas cosas. Más, cuando tenemos fe, podemos tener la certeza de que la luz se va a filtrar en esa grieta, la luz se va a filtrar en esa herida, la luz se va a filtrar en esa experiencia y que al final todo va a quedar convertido en amor. Entonces, ese es mi deseo para todos ustedes, que pidan ver desde el amor, que pidan aprender desde el amor, que si hay una experiencia que no entiendas, digas, Dios mío, ¿cómo puedo ver esto desde el amor? ¿Cómo puedo...? Y como les dije, o sea, como la respuesta que yo pedí de la muerte de Doña, ¿sabes? O sea, solo quiero saber que
que fue feliz en la casa, que su vida no pasó en vano. Y me dieron la respuesta ese mismo día. Y no me llegó una luz, y no me llegó un ángel, así como nos lo imaginamos, y no me llegó el Espíritu Santo. No, me llegaron mi mamá y sus hijos a darme la respuesta que yo necesitaba, o que yo estaba buscando. Así llegan las respuestas. Y entonces todos somos ángeles en la tierra, porque así como nosotros recibimos mensajes, también damos mensajes. Y pues así la magia. Entonces, pues nada, mi invitación para ustedes es pedir, conectar con la fe, fortalecer su relación con Dios. Y para el único objetivo de que sepan que no están solos, que no van por la vida caminando solos contra el mundo, que hay una energía amorosísima sosteniéndolos y que todo está bien. Y llámale como quieras. Es más, si no quieres ponerle nombre, no le pongas nombre, ponle algo, algo y punto. Créeme que no le importa cómo le llames, importa cómo lo sientas en el corazón. Entonces, el lunes empezamos Ilumina tu vida y es un programa que te reconcilia con la fe. Es un programa en el que hacemos un trabajo de sanación tan profunda y en el que te llevo paso a paso para reconectar con la fe, para reconectar con ese sentir de que no estás sola, no estás solo. Y por eso las personas en mis programas, porque en todos tienen como esa característica, todos terminan con esta conexión con la fe, con la divinidad, más Ilumina tu vida puntualmente. Por eso las personas toman decisiones tan drásticas y trascendentales en sus vidas después de tomar Ilumina tu vida, porque saben que no van solos contra el mundo, saben que hay una energía que los acompaña y que sostiene todos y cada uno de sus sueños, que sostiene y limpia, que sostiene cada uno de sus pasos, que limpia cada una de sus lágrimas, que los abraza, que los apapacha, que los contiene. Y por eso es tan mágico Ilumina tu vida. Entonces empezamos este lunes 15 de enero. Si les interesa, está toda la info en mi página o escríbanme. Espero que hayan disfrutado este episodio. Y lo termino con un saludo súper especial para Lalo, del barrio del Tepe en Querétaro. Lalo, te mando un abrazo enorme. Te mando pues todo mi cariño. Lalo me mandó un mail el 31 de diciembre diciéndome, pues agradeciendo por el podcast y diciendo como, y esto me sorprende muchísimo porque me dijo como, no he indagado tu Instagram, ya lo indagaré. Y les tengo que contar que en mi mente las personas llegan al podcast por Instagram y me ha sorprendido muchísimo que de pronto hay gente que me encuentra en Instagram y me dice como, ay, ya le puse voz a la niña del podcast y te imaginaba diferente. Entonces me impresiona que este podcast llegan de formas que yo ni me imagino. O sea, de verdad, si tú estás llegando a este podcast, cuéntame cómo. Si llegaste de una forma que no fue Instagram, platícame cómo llegaste, ¿va? Me va a encantar saberlo porque se los juro que para mí es un misterio. Entonces, saludos a Lalo hasta Querétaro. Gracias por tu correo, gracias por escuchar este podcast, gracias por darle play, gracias por compartir. Y si alguno de ustedes ya sabe, quiere que le mande saludos, escríbame y con muchísimo gusto les mando saludos, les mando un abrazo. Gracias por escuchar, gracias por llorar conmigo, gracias por todo. Que sea un extraordinario 2024 para todos nosotros. ¡Chao!